Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con el sistema cardiovascular. Vamos a tratar las enfermedades de este. Entonces, inicialmente vamos a encontrar la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca dice que este síndrome aparece cuando el miocardio no es capaz de asegurar un volumen minuto cardíaco suficiente para las exigencias del organismo. Es cuando este corazón es incapaz de cumplir las necesidades de nuestro organismo, es incapaz a veces de bombear la sangre suficiente para todo el organismo o de su llenado. Entonces, si vemos las imágenes, vamos a ver que este corazón sano, vamos a señalarlo por acá, este es un corazón sanito. Vamos a ver su estructura, vamos a ver que el corazón con insuficiencia cardíaca se ve que es un corazón más grande. Vemos diferencias anatómicas. Entonces, ¿qué lo causa? Bueno, inicialmente pues hay unas causas de origen cardíacas, como son algunas lesiones del miocardio, que el miocardio es el músculo cardíaco. La hipertensión arterial, hoy en día son muchas personas que sufren de esta enfermedad. Entonces, la hipertensión arterial puede llevar a los pacientes a hacer una insuficiencia cardíaca. Tenemos también la miocarditis reumática, la sífilis cardiovascular, cardiopatías congénitas, trastornos del ritmo, entre otras. Hay unas causas que no son cardíacas, como son el hipertiroidismo y las comunicaciones arteriovenosas graves. Y hay unos factores que son coadyuvantes, o sea, que van a ayudar a que esto se produzca, como son los esfuerzos físicos, la taquicardia, perfusiones intravenosas y el calor. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Entonces vamos a ver que la persona puede presentar disnea, puede presentar tos, puede presentar sensación de angustia, fatigabilidad fácil. O sea, aquí en las imágenes vemos que está la hinchazón, está la fatiga, falta de aire, puede ser un asma cardíaco, un edema agudo de pulmón y también un aumento del tamaño cardíaco, como vimos en esta imagen, que el corazón aumenta de tamaño, que eso puede ser observado inicialmente a través de un rayo X de tórax. Entonces, pues su pronóstico es de acuerdo a su etiología, o sea, dependiendo qué es lo que origina la insuficiencia cardíaca y el tratamiento que esté tomando el paciente. Con exámenes, o sea, como le dije ahorita, con rayos X de tórax se observa ya el agrandamiento del corazón. Ahí están los electrocardiogramas y están los ecocardiogramas. Pasamos a las valvulopatías. ¿A qué nos referimos con valvulopatías? Pues, ¿qué causa una valvulopatía? Cuando hablamos de válvula, hablamos de las válvulas. Patías, vamos a hablar que hay alguna alteración en una de esas válvulas. Entonces, ¿qué lo causa? Algún reumatismo articular. El 30% de los casos no aparecen en la anamnesis. Ellos se desarrollan de manera silenciosa. La escarlatina, la endocarditis lenta, la sífilis por los defectos aórticos, raramente da la arteriosclerosis, por las malformaciones congénitas y por los traumatismos. Entonces, ¿qué son esas valvulopatías? Son esas válvulas dañadas que están adheridas entre sí, o sea que pueden causar una estrechez. Y lo que van a hacer es que se cierran completamente y posteriormente van a producir ¿qué? Una insuficiencia. Entonces, existen estenosis o insuficiencias puras, a veces insuficiencias y estenosis asociadas. Entonces, podrán estar afectadas a veces una o más orificios valvulares. Con mayor frecuencia, la que más se afecta es la válvula mitral. Tenemos la válvula mitral, tenemos la tricúspide, tenemos la pulmonar. Entonces, vamos a ver aquí en esta imagen, como habíamos dicho, que hay estenosis, o sea, se estrecha la válvula. Entonces vamos a ver aquí en esta imagen la estenosis. Vamos a ver de forma normal cómo se abre y vamos a verla cuando ya tiene una valvulopatía. Si vemos la diferencia, cuando está cerrada, mira que cierra completamente, y cuando está la valvulopatía ya no cierra totalmente, o sea, ya hay una afección en una de esas válvulas. Entonces, acá arriba también vemos que nos está hablando de la estenosis valvular. Si vemos que en esta imagen
ella está abierta, pero abre completamente, el orificio es más grande. Mírala aquí, ese orificio es más pequeño. Y aquí en la insuficiencia, pues no cierra completamente. Vamos a pasar a la angina de pecho. ¿Qué es la angina de pecho? Bueno, la angina de pecho inicialmente no se considera como una enfermedad. Se considera más como un síntoma en un paciente que hace un infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué es la angina de pecho? Es un dolor que le da a la persona precordial, pero el dolor es muy característico. Es opresión. La gente siente que lo están apretando, como si se le montara una persona como de 70 kilos aquí en el pecho. O sea, no va a sentir pinzadas, va a sentir opresión, te va a sentir una opresión, dolor precordial tipo opresión que irradia miembro superior izquierdo y a mandíbula izquierda. Entonces, ¿qué nos dice? Que es una expresión de una disminución momentánea, absoluta o relativa de la oxigenación al miocardio. Entonces vamos a ver esta imagen acá. Ahora vamos a ver las arterias que irrigan. La arteria coronaria se ramifica en 3 y estas son las que van a irrigar el miocardio. Entonces, ¿qué pasa? En la angina de pecho, ¿qué nos dice? Recordemos, disminución momentánea de la oxigenación. ¿Qué pasa? Aquí vemos la sangre, vemos un espasmo en la arteria, se cerró y ¿qué pasa? La sangre no va a pasar y posteriormente no se va a oxigenar el miocardio, que si eso es de manera aguda, o sea, momentánea, va a pasar, es una angina de pecho estable, pero si aquí estuviera un coágulo obstruyendo esta vena, esta arteria, perdón, un coágulo obstruyendo esta arteria, ¿qué pasa? La sangre no va a pasar y por consiguiente el miocardio no se va a oxigenar y va a producir una necrosis en alguna de las caras, dependiendo la arteria o la ramificación que esté oxigenando. Entonces va a producirse una necrosis aquí en una de las caras del miocardio y posteriormente se produce lo que conocemos como infarto agudo del miocardio. Entonces la angina de pecho más que todo es un síntoma a que no hay oxigenación. Entonces hay una obstrucción aquí por un espasmo, por un coágulo o por el contrario porque se formó una placa de grasa que posteriormente obstaculizó el paso de la sangre. Entonces va a evitar que oxigene el miocardio. Entonces, la incidencia aparece particularmente en hombres mayores de 40 años, relativamente poco frecuente en las mujeres, pero hoy en día sí observamos en las mujeres. Entonces, ¿cuál es la etiología? Dice pues que te lo puede producir una esclerosis, un defecto anatómico o una anomalía en las coronarias. ¿Qué factores desencadenan una crisis? El aumento de trabajo cardíaco, esfuerzo, emoción, comida abundante, acto sexual, frío, hipertensión. Ahí pueden producirte una angina de pecho inestable, o sea que no se va a convertir, o sea que no es un infarto agudo del miocardio. Disminución del volumen minuto cardíaco coronario, la hipotensión arterial, el shock y la hipoglucemia. También afecciones digestivas como las úlceras gastroduodenales y las afecciones de las vías biliares. Entonces, ¿cuáles son los síntomas generales? Como yo les dije, el esfuerzo es el factor que desencadena la crisis del dolor. El dolor aparece en la parte retrointernal o en la parte aguda, tipo punzada, pero ahí hablamos de una angina estable, ya que fue a un esfuerzo. Pero cuando hablamos de un infarto agudo de miocardio, hablamos de un dolor tipo opresión que se irradia miembro superior izquierdo y a mandíbula. Entonces, la duración de la crisis puede durar desde unos minutos a unos segundos. Aclaro, para las anginas de pecho estables, ¿qué nos dice aquí? Una crisis que dura, se prolonga más de media hora, sugiere un infarto agudo del miocardio. O sea que si hay una persona que estoy con un dolor
precordial tipo presión que se me irradia a miembro superior izquierdo y a mandíbula izquierda, que estoy en mi casa tranquila viendo televisión, que dura más de media hora, hace sugerencia a un infarto agudo de miocardio. Entonces también hay sensación de angustia o muerte para las anginas inestables que van encaminadas a un infarto agudo de miocardio. Sensación de agudo, vamos a ver un paciente pálido, vamos a ver un paciente sudoroso, que si parecerá que tú le echaras agua, bota sudor y está frío. Y los signos negativos, o sea, ausencia de disnea, taquicardia durante la crisis dolorosa, habla a favor de una angina de pecho y la presión arterial no se eleva. Entonces, ¿qué nos dice también la evolución y el pronóstico? Entonces, son variables. Los anginosos se hallan constantemente amenazados por una muerte repentina. Entonces, si es un paciente que es una angina de pecho inestable, que no se lleva al centro de salud y de pronto lleva más de una hora, hay gran lesión en la parte del miocardio porque no se está oxigenando y posiblemente se pueda ocurrir una muerte. ¿Cuál es el tratamiento? Nitroglicerina, dinidrato de isosorbide, reposo, pero ya ese paciente se maneja intrahospitalariamente y prácticamente su tratamiento se lo condiciona el internista y el intensivista. Estos son dos medicamentos que se utilizan muy frecuentemente, pero el manejo completo en sí, la hospitalización, el traslado a UCI, dependiendo del deterioro del paciente, lo determina su médico especialista tratante. Entonces, ahora sí, vámonos al infarto agudo del miocardio. Entonces, ¿qué es el infarto agudo del miocardio? Es la necrosis isquémica de una parte del miocardio causada por una oclusión de una arteria coronaria. Yo había dicho ahorita que las arterias coronarias eran las que irrigaban el miocardio. Cuando alguna ya se obstaculiza, como la imagen pasada, por un trombito, vamos a verlo acá. Mira, aquí está. Aquí vamos a ver una placa. Este es un paciente que tiene, aparte de que se le formó su coágulo, entonces tiene una placa. Entonces vamos a ver aquí la plaquita, aquí vamos a ver el coágulo y esta es la arteria. ¿Qué pasa? Vemos esta parte aquí, se obstaculizó el paso de la sangre, no va a pasar sangre de aquí hacia acá. Por ende, recordemos que la sangre transporta oxígeno, que si esa sangre no llega acá, mira, por ejemplo, aquí vamos a mostrar la imagen del corazón. Si esa sangre no sigue su curso, o sea, ella va para acá, para oxigenar esa parte del miocardio. ¿Qué pasa? Esta parte se va a necrosar, o sea, se muere ese músculo porque no llega oxígeno. Y entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a hacer su infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿cuál es la incidencia? Aparece más que todo en hombre y mujer a partir de los 40 años y también se produce en personas jóvenes. ¿Qué lo causa? Una trombosis coronaria, o sea, un trombo, una esclerosis y un hematoma intraparietal. ¿Qué factores coadyuvan? O sea, ¿qué te ayuda a que se desencadene un infarto agudo del miocardio? La arteriosclerosis, la hipertensión, el estrés, la vida sedentaria, el alcohol y el tabaco. Los hipertensos tienen un gran riesgo de hacer un infarto agudo de miocardio. El estrés se considera el mal del siglo. Y tú por el estrés, cuando tú te estresas, no se transporta suficiente oxígeno, entonces puede infartarte. El estrés te lleva a un infarto, te lleva a un accidente cerebrovascular. Entonces, el estrés nos mata. También, ¿qué desencadena? Un esfuerzo físico, emoción, traumatismo, shock, relaciones sexuales y taquicardia. Son factores que pueden llegar a desencadenar este infarto agudo del miocardio. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor precordial tipo anginoso. ¿Cuál es el dolor precordial tipo anginoso? El tipo de presión que se irradia al miembro superior izquierdo y a mandíbula izquierda. Entonces te va a dar ese dolor, te va a dar agitación, ansiedad, shock y las extremidades frías. Más que todo el cuerpo se te va a colocar frío. Puede presentar arritmias cardíacas del paciente, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y en los hipertensos la presión arterial puede bajar. ¿Qué estudios le hacen al paciente? Le hacen electrocardiograma, le hacen rayos X, enzimas cardíacas, troponinas y en tercer y cuarto nivel pues realizan otros estudios más especializados. El pronóstico es desfavorable dependiendo
qué parte del miocardio fue la que se encuentra afectada. En el tratamiento, pues ya eso lo decide el intensivista, si el paciente pasa a UCI, si tiene que pasar a cateterismo, pero sobre todo se mantiene el reposo en cama, su analgesia por el dolor, el oxígeno y pues en fase aguda medicamentos simpático-miméticos anticoagulantes. Vamos a hablar de la arteriosclerosis. Entonces, ¿qué hablamos de la arteriosclerosis? La arteriosclerosis es, arterio viene de arteria, o sea que es con la arteria. Endurecimiento, engrosamiento, pérdida de elasticidad de las arterias. Se le conoce como arteriosclerosis a la esclerosis de la íntima de las arterias con depósito de sustancias lipoides. Aquí vemos estas imágenes. Entonces, ¿qué le pasa a las arterias? Ellas se van a endurecer, van a perder su elasticidad y su engrosamiento también. Y aquí dice que más que todo se asocia a la acumulación de sustancias lipoides, o sea que es de las grasas. Vamos a ver en esta imagen, esta es la arteria, estas son sus paredes y vamos a ver aquí los depósitos de grasa. Seguimos con la etiología. Entonces, pues se conoce que es incierto, pero los factores que predominan son trastorno de metabolismo del colesterol, las personas que consumen demasiados alimentos altos en grasa, las frituras, la hipertensión arterial, factores hereditarios y étnicos y las formas de vida, no tener estilos de vida saludables. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y síntomas? Puede producir un infarto agudo de miocardio, puede producir un accidente cerebrovascular, angina de pecho, nefroesclerosis, oclusión arterial de los miembros, arteriosclerosis renal y hasta una aneurisma. El tratamiento pues es una dieta pobre en grasas y con anticoagulantes. Ya yo les dije, también ya su especialista es el que determina el tratamiento. Vamos para la insuficiencia arterial, así como dijimos insuficiencia cardíaca, o sea que es la incapacidad pues de la arteria de transportar pues esa sangre, pero debido a que se forman unos trombos. Entonces, una de las causas de la trombosis arterial, se formó un trombito, un coágulo, migró, ocluyó una arteria y pues posteriormente hizo la insuficiencia arterial. También una embolia arterial, ya sea de origen cardíaco, debido a una insuficiencia cardíaca, un infarto agudo de miocardio, de origen arterial debido a la trombosis arterial, como dije ahorita, o la aneurisma, y de origen venoso como embolia y trombosis. Aquí estamos viendo una pierna que está necrosada, ¿por qué? Porque hizo una insuficiencia arterial, obstaculizó una de las arterias, no llegó a tiempo a su institución. ¿Qué pasó? Al no pasar ese oxígeno por todo este trayecto, o sea que la oclusión tiene que ser por acá, no oxigenó toda esta parte de la pierna y posteriormente se necrosó o se murió, como dice uno, pero en términos técnicos se necrosa, se murió, entonces ahí está necrosada. Signos y síntomas que va a sentir el paciente, pues un dolor brusco, va a tener mucho dolor. La palidez, piel fría, pues va a aparecer la piel fría donde no hay circulación de sangre y pues la piel se va a estar tibiecita donde si hay circulación sanguínea. Ausencia de pulsaciones, no va a haber pulso. Disminución de la fuerza muscular, parestesias y disminución de los reflejos tendinosos. Pues el tratamiento es una embolectomía, que es una cirugía, la posición del miembro, descender el miembro, el calor no sobre el sitio de la oclusión, sino en la parte distal, para que produzca vasodilatación, o sea que los vasos sanguíneos se amplíen a grandes escala, se dilaten. Anticoagulantes, vasodilatadores, antibióticos y en caso de que haya una necrosis, pues amputación. Vamos para las varices, pues muchas mujeres conocemos que es una varice. Su término es que es la dilatación irregular de una vena. Este término designa corrientemente las dilataciones venosas de la safena externa e interna o de otras venas que
pasan por las piernas. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Entonces hablamos de varices cuando hay una dilatación irregular de esas venas. Las causas. Entonces vamos a ver que las causas son malformaciones congénitas del sistema vascular, cuando estamos mucho tiempo de pie. Hay algunas profesiones como las enfermeras que tienen que estar mucho tiempo de pie. Cuando hay algún obstáculo en la circulación venosa, las mujeres embarazadas porque presionan las venas que irrigan los miembros inferiores, un tumor abdominal que presiona esas venas también, varices secundarias a una trombosis profunda. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Pues la persona va a sentir cansancio, pesadez en la pierna, dolor. Ahí lo ideal es que la persona pues se pueda inspeccionar y que tú puedas reconocer visualmente. Tú ves unas piernas con varices, miremoslas aquí, pues aquí se inspeccionan para ver y se palpan, o sea, uno las palpa también, estos bulticos, pues uno los palpa también. ¿Cuáles son las complicaciones? Tenemos úlcera varicosa, tenemos una flebitis y tenemos una ruptura subcutánea. Entonces, hay veces que te tropiezas con algo y como están tan pronunciadas, se lesionan y se rompen. El tratamiento, pues inicialmente, pues esa persona la manda a guardar reposo, con los miembros elevados, medias compresivas, ya un tratamiento quirúrgico si el cardiovascular lo decide, o un tratamiento esclerosante, ya eso es a criterio del especialista. Y está la tromboflebitis. Hablamos de trombo, que es el trombo que ya se forma en la vena. Ahí hablamos ahorita pues de la parte de las trombos que se formaban en las arterias y que generaban una insuficiencia arterial. Vamos a hablar de tromboflebitis, trombo de la formación de un trombito y flebitis en una vena. Entonces, la trombosis venosa es la formación de un coágulo sanguíneo en una vena, ¿ya? Y la flebitis es cuando se inflama la vena. Entonces, en este caso aquí vemos, mira, se formó un coagulito aquí en vena. Entonces, esta es una de las complicaciones de las varices, que se llegue a producir un trombo en ellas. Su etiología es por las éstasis venosas, pues una insuficiencia cardíaca, reposo prolongado en cama, enfermedades graves, el posparto, postoperatorio, parálisis, compresiones por tumores, aneurismas, ascitis, edema abdominal. También enfermedades que producen caqueche como cáncer, las varices, como le dije yo, esto es una complicación de las varices, traumatismos y enfermedades de la sangre como leucemias, anemias graves y policitemias. ¿Cuáles son los síntomas? Pues va a haber malestar general, va a haber taquicardia, va a haber fiebre, va a haber dolor, va a haber hormigueo, va a haber calambre, se va a colocar cianótico, o sea, morada esa parte de la piel, se puede tocar y se siente calor, y puede sentirse un edema. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues que se forme una embolia, eso viaje hasta pulmón y haga un infarto pulmonar. El tratamiento, pues reposo absoluto, piernas elevadas, y ya el cardiovascular determinará si es algo quirúrgico y lo que se va a seguir. Y la linfagitis, pues hablamos de una inflamación aguda o crónica de los vasos linfáticos. Recordemos que tenemos un sistema linfático que lo que transporta es linfa, parecido al sistema circulatorio. ¿Cuál es su etiología? Pues quemaduras, abscesos, traumatismos, forúnculos o alguna picadura. El tratamiento pues es de acuerdo a quien lo produzca. Entonces, muchas gracias, chicas. Terminamos por acá.